Hola a todos mis amigas y mis amigos, a todos mis seguidores. Estoy acá, sé que de pronto llevo muchos días que no me he reportado y qué pena, les pido mil disculpas. He pasado un poco atareada con tanta cosa que estamos viviendo. A pesar de que estamos en cuarentena y estamos en casa, les confieso que cada vez hay más cosas que hacer porque ya tienes a tus hijos todo el día en casa y bueno, entonces ya no es lo mismo. Pero aquí estoy nuevamente con un mensaje súper positivo para ustedes. Espero que en este tiempo todos se encuentren bien, llenos de mucha fe, de mucha esperanza. Espero, y como yo la mayoría de mis seguidores los conozco y sé que son personas de fe, personas muy espirituales, y a los que no, bueno, espero que estén en este momento como tenemos que estar, pegaditos de Dios, suplicando y clamando que haga un milagro sobrenatural con nuestra nación en estos momentos. Un momentico, yo le bajo un poquito a esto. Bueno, hoy les quiero dar un mensaje corto, es un mensaje muy corto y muy sustancioso que el Señor me regaló hoy y lo quiero compartir con ustedes. Y está en la palabra de Lucas 12, versículo 4 y 5. Dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Tremenda palabra, ¿no? Entonces aquí el Señor podemos ver como primeramente que el Señor nos está mostrando que solamente Él tiene el poder de quitar la vida, pero no estoy hablando de en este caso, de quitarnos la vida en cuanto a lo físico, porque, o sea, nos confundimos mucho. No es que me morí y ya, me fui y me enterraron y ya, no. Hay una, hay una vida después de la muerte, ¿ya? Hay, hay algo que después de que tú te mueres, tu corazón, tu alma, tu espíritu no pertenece al mundo material. Entonces, cuando tú te mueres, tu corazón, tu alma, tu cuerpo se va ante el Dios que es nuestro juez supremo, y así lo menciona en la Biblia. Dios es nuestro juez supremo y Él es el quien decide para dónde nos vamos, para dónde se va esta alma, ¿ya? Sea para que te vayas para el infierno o sea que te vayas para el cielo, dependiendo a lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, dependiendo a lo que tú tienes acá en la tierra, a lo que hiciste. Si hiciste las cosas para agradar a Dios o más bien hiciste las cosas para agradar al mundo y agradar a tu parte carnal, ¿no? Entonces, Él es el único que tiene derecho, y la palabra de Dios dice que estas personas que van a ser condenadas, no estas personas, sino estas almas que van a ser condenadas, se van para un lugar que es el lago que arde de fuego en azufre por toda una eternidad. Esto lo pueden investigar en la Biblia para las personas que de pronto no creen mucho lo que les estoy diciendo, pero es verídico. Aquí el Señor nos está diciendo como segundo punto que no hay que guardarle temor a la primera muerte, sino que tengamos temor a la segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo, ¿ya? Aparte nos dice, mira lo lindo, nos dice acá: mas os digo, amigos, no tengan temor a los que matan el cuerpo, porque estos nada pueden hacer. Pero les enseño a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar al infierno. Sí, os digo, a ese temer. Aquí el Señor nos está diciendo que no tengamos miedo a la muerte del cuerpo, sino que tengamos miedo a la muerte del alma. Obviamente hay agentes para llegar a esta muerte, ¿ya?
En este caso nos está hablando de los sicarios. Él nos dice, no le tenga miedo a los sicarios. Esos te matan físicamente tu cuerpo y ya no pueden hacer más nada. Ya el que decide para dónde te vas, si sea para el cielo o sea para la tierra, es mi Padre Celestial, que es tu juez supremo. ¿Ya? Entonces, Él nos está mandando, obviamente la muerte viene a través de los sicarios, lo que les decía, a través de las enfermedades, a través de las catástrofes, de los accidentes. Bueno, tenemos muchísimas maneras de morir en cuanto a lo que es nuestro cuerpo, ¿ya? A eso no debemos tenerle miedo. Hay muchas personas que sí le tienen miedo, esas personas que están tan aferradas al mundo, esas personas que están tan aferradas, hay personas que están tan aferradas al mundo, que le tienen miedo a la muerte, ¿ya? Porque están súper dependientes de su familia, de su trabajo, de las cosas del mundo, de vivir su día a día, de ser vanagloriosos, bueno, con un montón de cosas. Y le tienen de pronto un miedo a la muerte porque en sí todos sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Entonces como que por un lado son conscientes de que si no hacen las cosas bien ante los ojos de Dios, pues no van a heredar el reino de los cielos, sino que se van a quemar eternamente en el infierno, ¿ya? Pero igual hay personas que no le prestan tampoco mucha importancia a eso y están muy conformes con su manera de vivir. Entonces, acá el Señor nos muestra muy claro que realmente tenemos que temerle es a Él, ¿ya? Porque hay una muerte segunda que es donde dice la palabra de Dios, ahí es el lloro y el crujir de dientes, en el lago que arde en azufre por toda la eternidad. Yo sinceramente les digo la verdad, yo no quiero conocer ese lago, ni me interesa pasar el resto de mis tiempos por toda la eternidad ahí metida. Entonces, esto es algo que el Señor nos manda para qué. Si tú no quieres esa muerte y más bien tú quieres la vida eterna al lado de Él, en el reino de los cielos, pues entonces el Señor nos está llamando a que tenemos que buscarlo. Pero tenemos que buscarlo de corazón, ¿ya? En la palabra de Dios dice, el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ¿qué es, denme un segundito, por favor, que esa música me desconcentra. Negarse a sí mismo, ¿qué es? Morir a lo que yo soy, morir a lo que me gusta. Mira, la palabra de Dios dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me ayuda. Que muchas veces también dice la palabra que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirlos a Él, es tener la convicción de que hoy muero a lo que yo soy, ¿ya? Lo siento mucho, yo tengo que ser franca, yo no les puedo vender una cantidad de cosas lindas para que ustedes se acerquen a Dios, pero desde el tomar trago, desde emborracharnos, desde el adulterio, la fornicación, robar, mentir, tener odio, tener resentimiento, tener falta de perdón, todo eso es pecado. Desde una mentira pequeña hasta una mentira grandísima es un pecado para los ojos de Dios, ¿ya? Entonces, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él nos hace un llamado a tiempo para que nosotros nos arrepintamos y podamos tener la oportunidad de que en el día que en algún momento Él nos haga un llamado, que es cuando nos morimos, podamos decir, o Él nos pueda decir, bien estás, hiciste bien, te arrepentiste, me seguiste, fuiste obediente, cumpliste mi palabra, te quedas conmigo. Qué feo en serio que en verdad nos llame a su presencia y nos tenga que decir, te dije esto y no hiciste nada. Seguiste feliz en tu mundo de lujuria, seguiste feliz con tus mujeres, seguiste feliz engañando a tu esposa, engañando a tu esposo, mintiendo, maltratando a tus hijos, maltratando a tus padres y no me hiciste caso a mi palabra. Pienso que el Señor se manifiesta a nosotros y nos habla en gran manera en todo momento.
En esta parte que yo les leía en el pasaje 7 dice, en el versículo 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Ya? Él nos conoce tanto que Él puede saber qué cantidad de cabellos tienes tú en tu cabecita, qué cantidad de cabellos tengo yo en la mía. Al Señor no le podemos ocultar nada. Así de pronto tú te sientas tranquilo porque es que esto lo estoy haciendo yo acá escondido y nadie me está viendo. No. Con que te veas tú mismo, ya tú sabes que estás haciendo mal. Y aparte, puedes estar muy solo y puede que nadie te esté viendo lo que tú estás haciendo en ese momento. Pero Dios sí. Y con Dios no podemos jugar. Su palabra dice que Él no puede ser burlado. Entonces, aquí el Señor nos está invitando a que realmente a la única persona que debemos que temer es a Dios. Ni siquiera a la enfermedad, ni siquiera al sicario, ni siquiera al terremoto, ni siquiera a lo que estamos viviendo en este momento, ni siquiera a esta pandemia. A esto no debemos temerle. Él nos está diciendo, teme realmente al que tiene el poder de mandarte al cielo o al infierno. Y el único que tiene ese poder es Dios, porque Él es nuestro juez supremo y lo dice su palabra, ¿ya? Entonces también la palabra de Dios nos dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una persona sabia le teme a Dios. Y cuando tememos a Dios, créame que no es fácil. No es fácil porque yo lo he vivido muchas veces. Cuando quieres seguir a Dios, quieres renunciar a esas cosas que de pronto te agradaban, pero que tú te das cuenta que a medida que vas leyendo la palabra de Dios, te das cuenta, rayos, a Él no le gusta, esto no está permitido, pero mire, siempre hay un porqué. Siempre dicen, pero qué exagerados, porque uno no puede tomar trago, porque uno no se puede pegar unas borracheritas, porque no se puede pegar, bueno, cantidad de cosas. ¿Cuántos matrimonios hay destruidos a causa del alcohol? ¿Cuántos niños hay abusados físicamente, aún en sus propias casas, por causa de un padre que llegó borracho a su casa? Por causa de una madre que llegó borracha a su casa con otro tipo que no era el papá de sus hijos y se aprovechó mientras ella dormía para ir a abusar de sus hijos. ¿Cuántos niños nacen sin ser deseados? ¿Cuántos abortos hay en el mundo? Si el Señor te dice no fornicar, es no fornicar. ¿Para qué te pones a tener relaciones sexuales con tu novio sin antes haberte casado? ¿Para qué te pones a tener relaciones sexuales con tus amigos? Entonces ahí está ese bebé no deseado. Entonces corres a abortarlo, porque es que simplemente no estás enamorada. ¿Y qué vas a tener un bebé de alguien que ni conoces? Ahí es donde corremos a abortar un bebé. Ahí es donde corremos a traer un hijo y a tratarlo mal toda la vida, porque es que no fuiste deseado y fuiste la maldición que llegó a mi vida, porque así hay mujeres. Entonces Dios es perfecto. Si Él te dice no adulteres, no tener relaciones sexuales, pues no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El Señor ama las relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio. Es algo puro y bendito que Él hace dentro del matrimonio para que se viva entre una relación matrimonial. Créame que cuando tú te casas y tienes relaciones sexuales, no creo que vayas a tener un hijo no deseado. Entonces, si Dios nos manda algo, no cuestiones, no preguntes qué exagerado, no preguntes, pero ¿por qué tan exagerado? No, analiza cómo está el mundo. Gracias precisamente a que nos encanta ir a bailar, a que nos encanta emborracharnos. Bueno, nos encanta. Me salgo de aquí porque en lo personal yo no lo hago, pero hablando pues en plural. Entonces, porque vi un tipo y me encantó y como sea me lo llevo a la cama, porque así piensan las mujeres hoy en día. ¿Ya? Se llegan a desvalorizar tanto
que no pueden tener ese amor propio de saber que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y sé que es muy difícil, ¿ya? Cuando tú conoces todo esto, si en un momento desde pequeños nos enseñan esta sabiduría tan grande que es la Biblia y nos enseñan ese temor a Jehová, créeme que sería más fácil renunciar a esas cosas, porque simplemente nunca las hiciste. Pero cuando ya eres adicto a estar con una, con otra, con uno y con otro, y en el momento en que conoces de Dios y te dice, te vas a empezar a comportar así y te vas a empezar a guardar en santidad porque tú tienes que estar solo con tu esposo cuando te cases, es duro. O sea, es literalmente duro porque el enemigo te ataca y te va a atacar siempre para que tú caigas, para que tú caigas. Y es muy importante estar en constante oración y en constante ayuno, porque es de la única manera. Espérense un momento, yo no sé qué le pasa a esto que está poniendo una música que nada que ver. Es de la única manera que nos puede ayudar con la tentación. Entonces es simplemente, esa es la invitación que el Señor nos hace a través de este mensaje, es aprender a temerle a Él y empezar a hacer testimonio, porque te cuento, no es simplemente que tú vayas a la iglesia todos los domingos y el pastor te vea que estás sirviendo, que estás sentada en la primera fila, que no te pierdes la palabra, que estás súper puntualita, pero el resto de la semana en tu casa tus hijos no te soportan, eres insoportable, eres gritona, no tienes amor, no tienes tolerancia, tratas a tu esposo a las patadas, tratas a tu esposa a las patadas. Eso no se trata, ¿ya? Porque la palabra de Dios dice también que cuando en el mundo lo negamos a Él, Él nos va a negar a nosotros delante del Padre. Y cuando estamos negando a Jesucristo, cuando te dices ser cristiana solo los domingos en la iglesia o cristiano. Y no hablo de que somos cristianos porque vamos a una iglesia cristiana únicamente. Se le llama cristiana a una persona que tiene a Dios en su corazón y que lo sigue y hace su perfecta y santa voluntad. No tienes que ir a una iglesia cristiana para llamarte cristiano. No. Tienes simplemente es creer en el Señor, tenerlo en su corazón y trabajar diariamente para ser un buen hijo de Dios, para lograr llegar al reino de los cielos, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y así dice su palabra, o sea, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que estar en un camino constante de santificación. De que, hijo de madre, si caíste, pero estás consciente de que caíste, de que pecaste, entonces te vuelves a arrodillar y vuelves a pedirle al Señor y le vuelves a pedir fuerza y dominio propio para aprender a decir que no. Porque la palabra de Dios dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si el Señor ve que tu espíritu está dispuesto a obedecerlo a Él, a seguirlo, a hacer su preciosa y santa voluntad, pero que de pronto tu carne falló, Dios te perdona y te va a ayudar con ese proceso, tanto que va a llegar un momento en que eso que era tan fuerte para ti dejarlo, ya a ti no te va a hacer nada. Ya simplemente ni siquiera el enemigo te va a volver a tentar por ese medio porque se va a dar cuenta que ya contigo fue imposible. Entonces ese es el llamado que hacemos hoy. El Señor nos manda a ser unas personas temerosas, a mostrar testimonio de Él en todo momento. Estés en tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad o aún estando solo, tienes que mostrar que el Espíritu de Dios habita en ti por tus actos, por la forma en que tú actúas, que la gente, aún sin conocerte, la gente pueda decir, esa persona tiene algo especial, ¿ya? Que de pronto donde tú vayas no llames la atención por tus atuendos, ¿ya? Sino que llames la atención por lo que tú reflejas en tu rostro, por lo que tú muestras con tus actos, por lo que tú muestras a la hora de hablar. Entonces eso es lo que el Señor nos llama, a ser testimonios de Él en todos lados, porque si no queremos que nuestro Padre nos niegue, ¿se imaginan uno como que llegar al reino de los cielos preparadito y Jesús te diga, yo no te conozco? Porque así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Entonces no es inculcarles miedo, sino que inculcarles ese temor a obedecer y a seguir a Dios. ¿Ya? Un verdadero hijo y una persona, un buen hijo, honra a su padre en todo.
Y si somos un buen hijo y aprendemos a amar tanto a Dios como Él nos ama a nosotros, créanme que nos preocupamos cada día por agradarlo y por honrarlo a Él. Entonces les invito a eso, a que no tengamos miedo a nuestra muerte de nuestro cuerpo, nuestro estuche, sino que aprendamos a temer más a Dios y tratar de ganarnos ese lugar en el reino de los cielos. Ese es el mensaje para hoy. Les pido que si les gustó, pues me ayuden a compartirlo, que en cualquier momento alguien me está necesitando, y espero que nos volvamos a ver dentro de una semana. Dios los bendiga y unidos todos en oración. Unidos todos en oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros y pare pronto con esta pandemia, que esto es algo que solamente Él lo puede hacer, ya nadie más. Entonces, muy pegados del Señor, orando y velando en todo momento, que es lo que Él nos pide siempre en su palabra. Un feliz fin de semana a todos en su casa, con sus hijos, con sus esposas. Aprovechen, disfruten, porque pronto se acaba esto y otra vez van a querer desear estar en casa. Entonces aprovechemos estos días en casa. Muchísimas bendiciones para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.